Recording Embers. Hola. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la ecuación logística, el modelo logístico, pero estocástico. En este caso, en realidad podríamos hacer algo similar a lo que hicimos con el modelo discreto, ¿no? Aproximar la ecuación logística diferencial y agregar la estocacidad. Pero bueno, esta forma de que vamos a ver ahora es un poco distinta y asume cosas diferentes, ¿no? Porque el modelo logístico, cualquier modelo de ecuaciones diferenciales, lo lo que está asumiendo con el diferencial no solamente es que el tiempo pasa en intervalos infinitesimales, sino que la población aumenta en espacios, en tamaños muy pequeñitos, ¿no? Básicamente, el tiempo es infinitesimal, el aumento de la población o la disminución de la población también. ¿Y qué pasa si nosotros, o si es importante, tener en cuenta que los individuos de estas poblaciones en realidad son individuos discretos? O sea que hay aumentos de a uno, de más uno o menos uno. Entonces podemos tener en cuenta qué es lo que pasa dentro de esta población. Este es un punto de vista basado en el individuo, ¿no? Basado en el individuo. Escribir aquí. Es chongo. Basado en el individuo. Esto no solo tiene consecuencias en cómo uno piensa el modelo, sino que, bueno, la dinámica puede ser muy distinta. Entonces, en este caso tenemos una población de una especie, supuestamente, y ¿qué es lo que le pasa a esa especie? En realidad le puede pasar tres cosas, ¿no? Pueden hacer, o sea, agregar un individuo de población en el nacimiento, o puede haber una muerte. Acá está explicado de la forma, eh, digamos, del al revés. Si a- a- tenemos la población que es n a tiempo t más h, si no pasó nada, antes era n a tiempo t. Si era n menos 1, para que llegue a n a tiempo t más h, hay un nacimiento. Y si era n más 1, para que sea n a tiempo t más h, hay una muerte. Bueno, uno lo puede expresar de distintas formas, pero para ver lo que sucede tenemos que tratar de expresar esta ecuación logística en términos de natalidad y mortalidad, ¿no? Que es más o menos lo que dice acá. Eh, y también tenemos que hablar de términos de probabilidad, ¿no? O sea, la probabilidad, acá estamos definiendo esta probabilidad de que nt más h sea igual a lo que hay en t más 1, ¿no? Eso es nuestra tasa de natalidad o crecimiento. Y si la probabilidad de este, que lo que hay en T más H sea igual a lo que había en NT menos 1, o sea, ahí en este caso es la probabilidad de que se produzca un deceso, una mortalidad. Y cuando los casos son iguales, uno podría expresar esta probabilidad, ¿no? Como 1 menos la suma de eh, las dos tasas que vimos antes. Y esto asume que H
que es el tiempo, en realidad el tiempo, el intervalo de tiempo que estamos avanzando, es igual a, es suficientemente pequeño para que solamente ocurra un evento, o sea que haya o un nacimiento o una muerte. Entonces, bueno, esto es un punto fundamental, ¿no? Que estamos asumiendo que los individuos crecen o decrecen de a uno y que nuestro tiempo, el tiempo que estamos tomando para el modelo, es un tiempo suficientemente pequeño para que solamente suceda un evento. Entonces, el siguiente paso es definir estas tasas de natalidad y mortalidad para la ecuación logística, ¿no? Tenemos definida la ecuación logística eh, en términos de que n por r por 1 menos n sobre k era nuestra expresión para esta ecuación. Y si la queremos definir en términos de natalidad y mortalidad, podemos separar los componentes que son positivos y negativos, asumiendo que los parámetros son eh, siempre positivos, ¿no? En RK son positivos. Entonces tenemos que nuestra tasa de mortalidad va a ser R por N y la tasa de natalidad, distribuyendo N y R, es R por N cuadrado sobre K. O sea, ustedes ven que la tasa de mortalidad aumenta mucho más rápido eh, que la tasa de natalidad cuando n es más grande. No, en esto se basa la cuestión de que el modelo logístico converge a un valor de equilibrio alrededor de K. Entonces, acá tenemos nuestro evento de natalidad, es R por N, nuestro evento de mortalidad es Rn cuadrado sobre K. Entonces necesitamos saber la tasa total de eventos, que va a ser la suma de estas dos tasas. Acá estamos pensándolo en términos de eventos. Tenemos eventos de mortalidad y eventos de natalidad. Y esos eventos van a tener estas dos tasas. O sea, de aquí podemos calcular las probabilidades. Si la población es de tamaño n, en tiempo t, el próximo evento va a ser un nacimiento con una probabilidad que va a ser la tasa de nacimiento dividido la tasa total, ¿no? Porque este número siempre va a ser igual o menor que 1. Así que nos aseguramos que sea una probabilidad. Lo mismo para la tasa de mortalidad, para la probabilidad mortalidad, que es de n sobre Rn. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular, para hacer la simulación, es saber en qué tiempo va a suceder el próximo evento. Entonces se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que ese tiempo, el tiempo al próximo evento, es una variable aleatoria que tiene una distribución exponencial definida por la tasa total, Rn. A medida que la tasa total es más grande, este tiempo, que es una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial, va a ser cada vez más pequeño en promedio. Entonces, porque van a suceder más eventos a medida que la tasa total de eventos sea más grande. O sea, cuando n es más grande, la tasa total de eventos es más grande. Y la cantidad de eventos es mayor, este tiempo es más pequeño, más eventos. Tiempo hasta el próximo evento más pequeño. Entonces tenemos que hacer estos cálculos para hacer la simulación de estas ecuaciones diferenciales estocásticas. No podemos calcular, para calcular este número al azar, este número aleatorio con distribución exponencial, podemos despejar directamente esta formulita de acá, ¿no? Suponiendo que i es un número al azar entre 0 y 1 con distribución
uniforme para obtener, digamos, nuestro valor de distribución exponencial. Despejamos esta S que está acá y nos queda que el logaritmo de este número sobre la tasa total negativo es el número aleatorio que necesitamos. Bien, entonces podemos definir este algoritmo, un algoritmo para simular lo que se llama un proceso generalizado de nacimiento-muerte, porque podemos meter dentro de estas funciones b y d cualquier cosa, no solamente nuestra función logística, sino que si podemos separar en nacimiento y muerte, podemos en realidad simular cualquier modelo. Eh, Bien, entonces los pasos serían calcular estas tasas, calcular la tasa total de eventos, tomar dos números al azar. Un número que nos va a servir para decidir cuál va a ser el próximo evento, si va a ser un nacimiento o muerte. O sea, como nosotros vamos a saber el tiempo al cual va a suceder el próximo evento, este número al azar nos va a definir si es un nacimiento o si es una muerte. Entonces, luego calculamos este tiempo intereventos, la formulita esta de nuestra variable aleatoria con distribución exponencial, y acumulamos en n si fue un nacimiento sumamos, si fue una muerte restamos, y t, el tiempo, siempre va a aumentar en una porción de acuerdo al número aleatorio este que calculamos antes. Y así podemos simular el desarrollo de la población eh, directamente usando este método estocástico, en el cual los individuos son discretos y el tiempo es continuo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo así bastante rápido acá. Yo no tenía por ahí, vamos a agregar una celda acá. En realidad tenemos que poner como esto, siempre me olvido. Publicamos y nos va a hacer gráficos interactivos. Vamos a ver si esto está bien. Genial. Entonces, acá vamos a hacer una función para la simulación de logístico estocástico. Entonces, acá vamos a poner una función, acá le vamos a poner sim logístico estocástico, ¿no? Con tres parámetros. El número inicial es de 0. Acá le vamos, en vez de poner tiempo inicial, tiempo final, asumimos que el tiempo inicial es 0, así es más fácil. Y acá van a ir los parámetros. Esto sería todo lo que necesitamos para empezar a hacer esta función. Vamos a poner y en el medio la tenemos que rellenar con todas las cosas que habíamos dicho antes. Vamos a necesitar algunos vectores. Lo primero que podemos poner acá es que R y K van a ser igual a estos parámetros. O sea, dentro de la variable parámetros, que va a ser un vector, van a estar metidos nuestros valores que necesitamos para hacer la simulación RK. Luego vamos a necesitar una serie de tiempo para ir guardando los valores de la población. Ya, lo podemos llamar XS, ¿no?
Y acá vamos a definir un vector. Al poner así, corchete, yo defino un vector que como primer valor va a tener el valor n0. Ay, este 0, ya me olvidé cómo era. N bien bajo 0. Bueno, acá se puede usar, si no la conocen, no se los recomiendo, se puede usar la notación LaTeX para escribir símbolos matemáticos. Eh, es una cosa que permite hacer Julia. Así que ahí estoy usando el n sub 0 para nuestra población inicial. Bueno, entonces, luego que vamos a necesitar, vamos a necesitar un for. For. Y el primer valor de nuestro vector ya lo tenemos, que es el valor inicial de poner, así que vamos a empezar nuestro vector a partir del valor número 2, ¿no? Nuestro t va a ser a partir del valor número 2. Perdón, t igual t sostén in 2 fin t. Vamos a simular hasta fin t. Ok, entonces tenemos que calcular las tasas para natalidad y mortalidad. Vamos a llamarlo B, la tasa de natalidad, que va a ser igual a R por el valor de XS cuando T menos 1. Luego vamos a calcular nuestro valor de mortalidad, que va a ser igual a T por R por XS cuadrado de T menos 1. O sea, XS es nuestro valor de la población. Luego calculamos la suma. Vamos a calcular la suma, que es nuestra tasa total de eventos, y calculamos el primer número aleatorio. Esto porque me sale por ahí. Ok, primer número aleatorio. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a decidir si lo que va a pasar en nuestro próximo valor de X va a ser un nacimiento o una muerte. Entonces, ahí va. Entonces, lo que tenemos es que si este valor aleatorio es menor que la probabilidad de nacimiento, vamos a sumar 1. Si no, vamos a restar 1. O sea, porque acá tenemos solamente dos eventos. Entonces, no necesitamos hacer otra comparación, porque es o uno o el otro, ¿no? Entonces, acá tengo esta variable x, eh, que la tengo que definir como una variable auxiliar, ¿no? Porque para guardar este valor, tengo que hacer un push. Podríamos hacer el push directamente. O sea, quizás más claro así. A ver, vamos a definir acá una variable x que va a ser igual a n0, igual el valor este no me importa. Que es una variable auxiliar. La defino acá fuera del for
porque si la defino dentro del if, solamente vive dentro del if. Entonces, si acá la defino fuera, estoy seguro que va a existir y va a seguir existiendo. Eh, ¿Qué diferencia hay si yo la definiría dentro del for? Me estoy agarrando un pasito muy pequeño y haciendo un poquito más eficiente el algoritmo, porque si yo lo pongo acá adentro, en cada ejecución del for, me volvería a definir la variable, en cambio así la defino fuera, teóricamente es un poquito más eficiente. Igual el compilador a veces hace estas cosas, eh, se da cuenta de que uno hizo esto de definirlo adentro y lo optimiza automáticamente. A ver, listo. Ok, estoy ahí. Sí. Entonces, eh, ahí estamos. Necesitamos hacer el push, o sea, agrandar nuestro vector con este valor. Estamos haciendo el push admiración. Recuerden que todas las sentencias, todos los comandos de Julia que modifican el valor de una variable tienen signo de admiración. Con esto estamos notando que vamos a cambiar XS. Y le vamos a agregar un elemento que es esta variable que calculamos antes, X. ¿Dónde más tenemos que acumular? O sea, T lo tenemos que sumar más 1. Sí, en realidad no sería necesario, ¿no? Sumar T igual más 1, porque en este for directamente nos está haciendo la suma por sí mismo. Eh, pero el tiempo en realidad no pasa en intervalos de unidades, sino que pasa en un intervalo definido por esta variable aleatoria que todavía no calculamos. Entonces necesitamos tener una variable más para el tiempo. O sea, este es el número de pasos. Pero el tiempo no va a ser exactamente igual al número de pasos. Ahora vamos a ver esto, cómo lo arreglamos. ¿No? Porque vamos a necesitar una variable ti igual que va a ser un vector, ¿verdad? En el cual vamos a ir calculando el tiempo, que va a ir sucediendo de a pasitos. Entonces, el tiempo inicial o el tiempo anterior, vamos a tener que sumárselo a este variable que es el evento, el tiempo del próximo evento. O sea, allá calculamos el evento y ahora calculamos el tiempo del próximo evento. Entonces, o sea, calculamos el tiempo anterior más, acá hay un menos, pero tengan en cuenta que la fórmula decía que nuestro tiempo era menos logaritmo del número aleatorio sobre la tasa. Nuestro intervalo de tiempo se calculaba como un menos. Así que, bueno, acá tendremos el tiempo. Y entonces lo que hacemos es hacer un push a nuestro vector de tiempo. Bueno, y creo que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos para terminar este for. Y tenemos que retornar
¿Qué tenemos que retornar? Tenemos que retornar el vector de tiempo y el vector de valores. Entonces vamos a, pusimos doble. Entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer directamente un plot. Antes de hacer el plot vamos a tener que ponerle valores a esto. Me va a tirar un error. No, no me tiene un error, me tiene un plot así. Bueno, podemos hacer el cálculo acá de nuestra función sim logístico. Sim logístico. Entonces, N0 finte par. Vamos a poner N0, pongámosle 10. Finte, pongámosle 100. Y en par, vamos a ponerle los parámetros R y K. R vamos a poner 3 y K vamos a ponerle 100 también. Y eso lo vamos a poner en B. Una variable que no sé, podemos llamarla NS. Y acá le vamos a poner plot NS. Sin parámetros. Por ahora. Acá está dando unos errores. Así que R no definido. No, sí, el de acuerdo a tu me parece. A ver, vamos a sacarle el plot para que se vea bien cuál es el problema. Ah, acá está el problema, dentro de la función. Acá puse B más R y B más T. Así que ahí vamos a tener, acá esto nos devuelve un vector, ¿no? Un vector que primero tiene el tiempo, vamos a ponerle un intervalo más pequeño para poder verlo. Primero tiene el tiempo, ven que el tiempo va pasando en intervalos pequeños y la población va aumentando sencillamente de uno, ¿no? Acá lo que tenemos es que esta parámetro fin t no es exactamente el tiempo final, sino es el número de iteraciones. Si yo le pongo 1000, vamos a plotearlo para que se observe más. Vamos a poner ms. O sea, en 1000 iteraciones apenas está llegando al K. Vamos a poner 10.000. Ahí está. Yo le he puesto un K de 100. Y lo que vemos es que en este caso la ecuación logística, ¿no?, va aumentando y llega a valores cercanos a K. Y ahí empieza a hacer oscilaciones, ¿no? Este comportamiento de oscilaciones, en realidad la amplitud de estas oscilaciones depende de la tasa de crecimiento. Si yo pongo una tasa de crecimiento más pequeña, teóricamente estas oscilaciones van a ser más pequeñas. 1.2, 1.3.
que calcular eso. 4. No sé si las... o sea, habría que calcular si esta hipótesis, que me parece que no es cierta, es si la varianza alrededor del punto de equilibrio se mantiene igual o aumenta con el R. Veremos, veremos y después lo sabremos. Bueno, esta es una de las cosas que uno puede hacer con este tipo de modelos. O sea, si uno tiene una serie temporal de datos, que generalmente la tiene en intervalos regulares, o si uno va a medir la población, una población determinada a campo, o uno tiene un experimento y mide cómo crece la población, tiene mediciones a tiempos discretos. Entonces, uno, por ejemplo, podría verificar que la población sigue o no esta cuestión de que sea una logística. Una de las cosas que podría verificar es si la varianza alrededor del punto de equilibrio coincide con los valores simulados de la población, por ejemplo. Eh, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dejar plantear un ejercicio. El ejercicio sería, ¿dónde está? Está por acá. Sería el ejercicio similar al que hicimos antes, ¿no? Que sería agregar un término de explotación. Un término de explotación significa que estamos asumiendo que eh, estamos sustrayendo una cantidad constante a cada intervalo de tiempo de la población. Vamos a suponer que esto sucede a una tasa constante, sencillamente. O sea, y se le agregamos acá a la función. Pero antes de hacer eso, vamos a poner el código para que en vez de simular el número de eh, que finte represente el número de intervalos o el número de pasos, que represente el tiempo real. Entonces vamos a hacer otra función. Podríamos corregir la misma, ¿no? Y para hacer eso necesitamos agregar algunos parámetros a la función. O sea, lo que tendríamos que hacer es que tengamos una variable en la cual vaya pasando el tiempo bueno, sin querer hice esto. Vamos a volver a sharear el screen. Este es el screen. Ahí va. Vamos a tener una variable de tiempo que sea independiente de este índice que estamos usando para los vectores. Entonces, en vez de usar un loop for, vamos a usar un loop while. Entonces acá vamos a tener otra variable, ¿no? Que va a ser, o sea, vamos a usar t como índice, empezando en dos igual que antes. Pero igual, en vez del for, vamos a tener un loop while. El loop while, ¿qué hace? Es, mientras estamos
este valor se mantiene verdadero, que es que el tiempo sea menor o igual que el tiempo final, finte, sigue ejecutando el loop, ¿no? En este caso, sí lo vamos a necesitar acá, aumentar el valor de t. T va a tener que pasar a ser t más 1 porque antes lo hacía el for y ahora no lo hace más. Una forma, o sea, t tiene que ser igual a t más 1, ¿no? Una forma desviada de hacer esto es poner más igual. T más igual a 1 significa t es igual a t más 1. Aumentamos la variable t en 1. Entonces, lo demás se mantiene exactamente igual, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo que estamos calculando la variable time que tiene un valor inicial de 0 y le estamos agregando, eh, le estamos sumando el tiempo, la estamos guardando en el vector de tiempo, pero estamos calculándola, actualizándola cada vez que da vuelta. Entonces esto debería funcionar perfectamente. Y ahora sí, calcular hasta fin t, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle 100. Vamos a actualizar esto. Entonces, en algún momento esto se tendría que actualizar y nos debería calcular hasta 100. Parece que tarda mucho tiempo el cálculo. Vamos a pausar hasta que se haga porque está tardando mucho. Bien, la simulación estaba bien. Lo que pasaba es que acá en el tiempo final decía 10.000 o más. Entonces se colgó, básicamente. Eh, bueno, el asunto es que vamos a plantear el ejercicio. Vamos a hacer otro videito.